Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que agradecido de estar en esta ronda, esta audiencia pública, sobre todo en una mesa que principalmente los expositores son notables arquitectos. Yo voy a traer una mirada desde la disciplina del paisaje, y me parece que eso para nuestra disciplina, nuestra carrera, es una mirada trascendental. Voy a aprovechar a compartir pantalla para hacer una pequeña presentación conceptual y presentarme también quién soy. Como les decía, mi nombre es Ignacio Fleurguin, soy licenciado en Planificación y Diseño del Paisaje, soy uno de los directores de una oficina, justamente, de diseño del paisaje, de las más, yo creo que reconocidas y trascendentes en Buenos Aires, donde desarrollamos proyectos que van de la escala del urbanismo, infraestructura y el espacio público específicamente. También soy profesor invitado de diversas universidades, tanto nacionales como internacionales. Y por último, soy uno de los directores de una oficina de investigación denominada Escape y Difusión, vinculada a los temas del paisaje y el territorio, principalmente conectados a la interdisciplina. El día de hoy no voy a presentar una mirada que tenga que ver con la oficina que dirijo junto con mis socios, sino que hoy vengo a representar a lo que es el colectivo LIPA. LIPA es una asociación de licenciados en Planificación y Diseño del Paisaje, un protocolegio de graduados de la carrera de grado de la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje de la Universidad de Buenos Aires, que ahora les voy a comentar un poquitito más de qué se trata. Es una presentación muy conceptual y muy breve, que va a estar articulada sobre 3 ejes principales que tienen que ver con una revisión y con algunos cambios de algunos temas que merecen ser discutidos. Y la denominamos parque y costa principalmente, ¿no? Y estas 2 palabras claves que aparecen en el título del concurso, del motivo del cual estamos hoy discutiendo, el parque como una tipología de espacio público, como una tipología del paisaje, del paisajismo, y la costa como un dispositivo ecosistémico. Ecosistémico porque estamos hablando de una intervención sobre lo que es el principal accidente nuestro de la Ciudad de Buenos Aires, que es el estuario del Río de la Plata. Así que la presentación se articula en 3 puntos. El primero es el ecosistema del espacio público, el segundo es el sistema de concursos y espacio público, que creo que es uno de los temas a ser revisados, y por último una propuesta y una visión de futuro para de acá adelante pensar de qué se trata. El primer tema tiene que ver con, como les decía antes, que se trata de una pieza urbana, de un diseño urbanístico de ciudad, que justamente vincula la mirada del ecosistema y del espacio público. Estamos en pandemia, este concurso se realizó en pandemia, y no olvidemos que la pandemia se origina a partir de una crisis ambiental. No nos olvidemos de ese punto. Una crisis ambiental que tiene que ver justamente con una crisis también del vínculo que tenemos de las comunidades, de la civilización, con los hábitats y con el medio ambiente, por un exceso de antropización de la biosfera. Y yo creo que la pandemia nos tiene que invitar a inaugurar una nueva etapa de inteligencia y de construcción de la ciudad, de reflexión de la ciudad, que tiene que ver con repensar los modos de habitar la ciudad y los modos de repensarla y de construirla. Creo que estamos en un momento histórico, es una oportunidad que no podemos dejar pasar, en donde nosotros podríamos como volver a rediseñar y repactar cuál va a ser el contrato, digamos, de las comunidades, de las poblaciones, de las personas, con el ecosistema que habitamos. Hoy el ecosistema del medio ambiente y el paisaje, sobre todo, entran en la agenda del espacio público, entran en la agenda de las ciudades, en la agenda política, ya no con una mirada pintoresquista, ya no con una mirada subjetiva, como era la mirada del siglo XIX y siglo XX, sino que hoy es casi como un elemento de supervivencia para las ciudades. Cuando hablamos de costa es importante, y cuando hablamos de paisaje, es importante distinguirlo de la mirada de la arquitectura y la del urbanismo, porque el paisaje tiene una escala espacio-temporal muy distinta. Y es importante que cuando hablamos de la costa y de un parque costero, que entendemos en qué ecosistema estamos interactuando, y que la acción que vayamos a hacer, el proyecto que vayamos a imaginar o a proyectar, tiene una incidencia a escala global. Y para eso tenemos que tener muy en claro que tenemos que comprender que estamos frente a un estuario, frente al Río de la Plata, y tenemos que entender y comprender cuál es la relación de todo el ecosistema hídrico y el sistema hídrico, tanto de las islas y el delta del Paraná como de toda la cuenca entera. Básicamente es una pieza única de borde que nos encuentra a nosotros como civilización frente a un dispositivo de la naturaleza y del ecosistema. Buenos Aires, históricamente, y esto es sabido, que ha omitido toda la relación y el conocimiento sobre su paisaje originario, y sobre todo el urbanismo del siglo XX, lo ha ignorado y lo ha desconocido por completo. No solo la biota, no solo las comunidades animales y vegetales, sino todo el sistema hídrico que puede ser desde los pastizales pampeanos, el talar de barranca, hasta los bajos ribereños, y sobre todo principalmente en lo que tiene que ver con el sistema de cuencas urbanas. Si imaginamos cómo podría ser Buenos Aires cruzando la trama hoy de la ciudad,
con el paisaje originario, con el ecosistema originario del cual Buenos Aires antropizó y domesticó, es interesante entender de que hay todo un sistema de cuencas que hoy están entubadas, que están invisibles, que nos hemos perdido esas oportunidades de la ciudad y el espacio público, los bajos, los altos, pero sobre todo el sistema costero de rellenos que hemos ido construyendo la ciudad con esta idea de ganarle al río, ¿no? Como esta idea que hoy podríamos considerarla bajo los cánones hoy casi como un crimen en un punto. Pero también el paisaje, además de su visión ecosistémica, su visión, digamos, más naturalista, si se quiere entender el paisaje de ese lado, también tuvo su época de apogeo. El principio del siglo XX fue la época de oro del espacio público para Buenos Aires, fue la época en la cual los paisajistas pensaban la ciudad, esta época en la que el paisajismo era considerado urbanismo, y en eso el batallón que compuso, digo, esta orquesta entre Charles Tice, Benito Carrasco, Potrich, entre otros, trajeron como una nueva visión de ciudad pensada desde el paisaje y no desde la arquitectura estrictamente. Es la época de oro donde se construyeron los grandes parques, los parques nacionales, reservas naturales, estancias, pero sobre todo se construyó como un ideario de una naturaleza que para los cánones de esa época eran correctos. Esto era parte de la contemporaneidad de lo que significaba ser espacio público en esa época. El paisaje no solo trata de manipular y rediseñar la naturaleza o el ecosistema, sino que también trata del espacio público y del espacio social. El caso de Benito Carrasco de Costanera Sur, que como se dijo acá, él no era arquitecto, él era ingeniero agrónomo, pero principalmente paisajista, es notable cómo desarrolla sobre Costanera Sur una pieza urbana, dura, con un fin social. Y lo interesante de Carrasco y la relación que él tiene con el río es que él empieza a registrar de que el Río de la Plata no es genérico, sino que tiene como el movimiento del agua, de las crecidas y las bajantes, y eso fue parte como de uno de los dispositivos diferencial de esta costanera tan notable que hemos conocido en esta época de oro, donde Buenos Aires y toda Argentina, incluso Uruguay, pensaba como esta visión, este ideario, que son básicamente el 90% del espacio público que hoy vivimos en la ciudad. Tice no solo plantó los árboles, como se dijo acá, Tice trajo como una visión desde el paisajismo para repensar un ideario de la ciudad. También Benito Carrasco pensó la costa y fue parte de esas investigaciones utópicas de conectar esta linealidad de la costa de Buenos Aires, que yo creo que hoy es parte, digamos, de las discusiones en cuestión, y cómo podría ser esa relación que en esa época se llamaba el embellecimiento, hoy también un término tan obsoleto y que se conversó mucho acá. Pero durante el siglo XX, digamos, luego de estos maestros paisajistas que fundaron y que le cualificaron toda nuestra ciudad hoy en día, sobre la cual el urbanismo también luego se monta, y sobre todo el desarrollo de edilicio, en el siglo XX se produce un vacío, digo, no hay una disciplina, no hay una formación formal que esté desarrollando este conocimiento, hasta que en el año 90 se construye la carrera, se define hacer la carrera de la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje. Es un instrumento que arma la Universidad de Buenos Aires, en una carrera de grado, y que cruza la mirada de la Facultad de Agronomía con la Facultad de Arquitectura y Diseño de Urbanismo, ¿no? Una mirada como interdisciplinaria per se, desde su génesis, y que iba a estar formando con esta mirada como actual, contemporánea, a los profesionales que iban a ser los indicados para pensar el espacio público y la relación con los ecosistemas de acá adelante. La licenciatura es una carrera que mezcla de alguna forma lo que son las técnicas de proyecto y del urbanismo con lo que son las ciencias naturales. Digo, en esto que antes parecía un binomio opuesto, hoy todo este batallón de profesionales que están tratando de poder entrar en la escena de la discusión sobre los parques y el espacio público son los profesionales indicados, formados por el Estado, para poder opinar, trabajar y proyectar, como lo hacía Tice o Carrasco a principios de siglo, hoy con una mirada contemporánea. El segundo punto tiene que ver con, luego de la época de oro del paisajismo y su vacío y este retome que se realiza hoy de cara al siglo XXI, aparece la organización de los concursos, ¿no? Los concursos tienen como una notable condición de mantener una estructura y un funcionamiento que data de hace muchas décadas atrás y que creo que hoy también merece ser organizado y revisado. Me parece que Buenos Aires, es claro y es sabido y se conversó acá, necesita más, pero sobre todo necesita mejores parques, mejores espacios públicos, de mejor calidad. Necesitamos pasar a una etapa cualitativa. Buenos Aires es sabido hoy que en el mapa de la ciudad, digo, estos son los espacios públicos disponibles en una época de pandemia, todos los hemos vivido el fin de semana y hemos vivido cómo es que colapsa esa densidad, teniendo en cuenta el distanciamiento social necesario que necesitamos, y en algún momento ensayamos cómo sería la ciudad según la OMS, que requeriría tener el espacio público adecuado, al menos para balancear la variable cualitativa. Digo, esto es un ensayo que yo creo que hoy, desde el gobierno de la ciudad, deberíamos tener como una oficina, de alguna manera, que esté pensando en de qué manera podemos producir más espacio público y de mejor calidad, contratando y sumando a las personas indicadas que lo puedan pensar.
Nos ha pasado en este tiempo de pandemia también y de reflexión que hemos ido a los espacios públicos y los parques están colapsados, no podemos mantener específicamente, digamos, el distanciamiento social, y esto es un elemento a tener en cuenta de cara al futuro. Tengan en cuenta que el paisaje no solo proyecta el presente, sino que generalmente maneja una escala temporal mucho más amplia que la de la arquitectura y muchas veces que la que nosotros permanecemos en vida. Entonces, ¿cómo sería ensayar estos dos espacios públicos bajo estas dos densidades si pudiésemos aumentar la cantidad de espacio público en la Ciudad de Buenos Aires? No se puede diseñar lo que no se conoce. No se puede diseñar un parque costero sin conocer cómo es el funcionamiento del Río de la Plata, sin entender cómo son el sistema de corrientes, de partículas, de deposición y cómo el Río de la Plata, en definitiva el paisaje, está en permanente cambio, en una dinámica y en una transformación. No podemos seguir construyendo costaneras duras, costaneras como las que pensábamos hace 120 años, porque sabemos que hoy esas costaneras van en detrimento de lo que puede ser el río, es decir, van perjudicando a partir de la deposición de las partículas lo que puede ser el cauce del Río de la Plata. Tampoco se puede diseñar una disciplina por la cual uno no está formado, porque sería como banalizarlo de alguna forma. Entonces yo creo que, por un lado, el dispositivo de concursos merece ser revisado, necesitamos hoy hacerle un update, una actualización importante, hacerlos más dinámicos, hacerlos más participativos. Necesitamos tener en claro las bases de los concursos, que son muy vagas. Las bases no pueden no tener información, como les contaba recién, sobre la hidrología del Río de la Plata, la hidrología de las cuencas, el tipo de sustrato sobre el cual estamos montando un parque, que no es tierra, como se dijo acá, es un sustrato artificial. Me parece que tenemos que tener en claro cuál es la visión de esta nueva ciudad hacia la naturaleza y hacia un nuevo espacio público totalmente contemporáneo que ya está ocurriendo en muchas ciudades del mundo. Hace algunos años la Sociedad Central de Arquitectos muy generosamente le permitió a los licenciados participar de los concursos de espacio público, que hasta hace muy poquitos años estábamos vedados. Esto es algo tan ridículo que imagínense que como que no le dejen a Charles Tice diseñar un parque o una plaza pública porque solamente era exclusividad de los arquitectos. Esto agradecemos a la Sociedad Central por esa participación, para nosotros fue trascendental, pero me parece hoy que es clave que entendamos de que los concursos también tienen que revisar los jurados. No podemos seguir construyendo una ciudad en la cual los jurados sean en un 95% pertenecientes a una única disciplina, y una disciplina en la cual el motivo de estudio no es parte de su core académico. Entonces me parece que necesitamos también revisar cómo es la composición de los jurados, necesitamos integrar nuevos conocimientos y nuevos saberes y entender de que la ciudad hoy ya no se puede, lamentablemente, como ocurría en el siglo XX, como ocurría en el movimiento moderno, ser pensada desde una única disciplina, sino desde la multiplicidad. Hace 3 semanas, en una conferencia académica justamente de la licenciatura, la autora del parque pidió disculpas y hizo un mea culpa indicando de que en la propuesta de ellos no había habido una propuesta de paisaje, no había habido una interacción con un profesional del paisaje para pensarlo. Entonces enseguida entendíamos de que, no había habido propuesta de parque en definitiva, ¿no? Y tampoco, mucho menos, había visto una propuesta ecosistémica sobre este nuevo replanteo de la relación de las especies. Entonces, entendíamos de alguna forma de que si no había parque y si no había una mirada ecosistémica territorial, lo único que había en el concurso era una evaluación a partir de la pisada de unos edificios. Con lo cual, de vuelta, tenemos que revisar el lenguaje de cómo mencionamos las cosas, de cómo las planteamos, y me parece que en este punto, el punto más flojo que tiene el concurso es justamente la mirada del parque, por no tener a alguien adecuado y formado justamente en esa disciplina. Tenemos que desarmar la hegemonía de la única disciplina que toma las decisiones sobre la ciudad. La ciudad ya no es la ciudad del siglo XX, ni mucho menos la del siglo XIX. Hoy hay múltiples actores con muchos conocimientos nuevos que mezclan el conocimiento de las ciencias naturales y el conocimiento de las ciencias sociales, y tenemos que empezar a desarticular esa hegemonía e invitar a otros actores, escuchar otras voces, otros especialistas, y sumarlos a la mesa, ya no como asesores, como se dice siempre, sino como participantes, como autores, como proyectistas. Los licenciados en paisaje somos proyectistas del espacio público y de la ciudad, no más que lo hacemos entendiendo otras variables escalares y temporales. Y por último, compartirles una visión de futuro, como siempre es que nos gusta hacer, es exigir pero a la vez proponer. Me parece que tenemos que también cambiar la manera en que miramos la ciudad. Si de alguna manera la pandemia nos puso en crisis la era del antropoceno, la era de mirar la ciudad siempre desde las personas, desde el hombre, desde el varón, desde lo construido, como nos han enseñado en las escuelas, creo que hoy tenemos que empezar a cambiar esa mirada y empezar a entender y a definir y a diseñar un nuevo equilibrio con las especies y con el ecosistema, una idea de un nuevo cosmos. Buenos Aires está montada sobre un ecosistema que está omitido, y lo encontramos en los momentos donde hay crisis, donde hay inundaciones, donde aparecen incendios, pero tenemos que volver a revisar todo este conocimiento que hoy lo tenemos disponible,
para pensar todo un nuevo ideario de proyectos que sean proyectos que mezclen la ecología con la tecnología, a la sociedad y al ambiente con las personas. Me parece que es una nueva época para incorporar nuevos saberes en la construcción de la ciudad. Me parece que esos saberes están disponibles, están los recursos marcados. Me parece que es hora de pensar en nuevos equipos, con nuevas inteligencias que piensen en la ciudad. Creo que acá de vuelta tenemos una oportunidad para no hacer un proyecto solamente pensado y jurado por una única disciplina y entender de que la ciudad es una construcción colectiva y es una construcción mucho más amplia. Me parece también, y se ha hablado mucho acá, que tenemos que ser muy estrictos con el uso del lenguaje. Sabemos que el lenguaje condiciona nuestro pensamiento y nuestro pensamiento condiciona la inteligencia y las posibilidades de lo que podemos hacer. Acá se habló mucho de río, y yo me pregunto cuánto se conocerá sobre el Río de la Plata. En las bases del concurso no había suficiente información sobre el Río de la Plata y su ecosistema costero. Me pregunto a qué se tratará cuando alguien dice performance ambiental. O me pregunto cuando hablamos de naturaleza, ¿no? Este concepto tan antiguo de la naturaleza es un concepto del siglo XVIII, por eso hoy nosotros lo denominamos ecosistema, porque en definitiva las personas somos parte de ese ecosistema global. Me pregunto a qué se define con espacio verde, ¿no? Como hoy es una palabra tan vaga y tan pobre, no nos define nada. No todo el verde es bueno, no es lo mismo tener una superficie de césped, como se ve en el proyecto del concurso, que tener un pastizal nativo, tener un parche ecológico, tener un borde costero, tener una nueva infraestructura ecosistémica, tener una pista de borde. Perdón, sí. Te interrumpo un minuto, pero ya vas extremadamente excedido en tiempo. Te pido por favor si puedes ir cerrando. Ya cierro. Entonces la invitación es esta, tener esta mirada múltiple, esta mirada holística de la ciudad. Me parece que el espacio público ya no lo tenemos que denominar con los viejos tags antiguos de parque o no, creo que es un dispositivo complejo, integrado, y que vincula, en definitiva, como definición, al ecosistema con las comunidades sociales. Me parece que el paisaje es una cuestión dinámica, no es estática, no es momificada, el paisaje está en movimiento, y nosotros lo que hacemos es diseñamos los soportes para que ese paisaje suceda, y de alguna manera podamos construir un nuevo equilibrio que nos ponga en un nuevo escenario y que proyecte a Buenos Aires como una ciudad con una nueva idea de naturaleza futura. Muchas gracias.